Corría la mañana del 15 de junio de 2020, ya van a ser 5 años de aquel día. Una ciudadana torreonense, lagunera, como cualquier otra persona, como cualquiera de nosotros, estaba por entregar un pedido. Ella se dedicaba a vender postres, dulces y demás en el sector oriente de la ciudad de Torreón, cuando, como le ha pasado también a muchas personas, de pronto fue detenida arbitrariamente por elementos estatales, y si me equivoco ahorita me van a corregir, por elementos adscritos, digamos, a la fiscalía. Estos mismos elementos, durante varias horas, durante esta detención arbitraria, cometieron actos de tortura, intentaron forzar ciertas declaratorias de culpabilidad de delitos que no había cometido esta persona que ahorita nos acompaña y que ahorita se las voy a presentar. Y desde ese día empezó un calvario que ya, insisto, está por cumplir 5 años, que estuvo lleno de injusticias. Miriam Ramírez, que nos acompaña aquí, estuvo encarcelada injustamente casi 2 años, lejos de su casa, en la frontera de Coahuila, en Piedras Negras, cuando la ley dice que si te detienen por algún delito, pues te deben internar pues lo más cerca que esté de tu residencia. A ella la mandan a Piedras Negras. Anterior a ello, sufre diversas violaciones a los derechos humanos, diversas violaciones a su integridad física. Y pese a todo esto, después de 5 años, no ha habido reparación del daño. No ha habido ni siquiera una aceptación de culpabilidad, pese a que Miriam fue absuelta por un juez por los delitos que le imputaron o le quisieron imputar en su momento. Un delito que además ni siquiera era del orden penal. Estábamos hablando de una especie de fraude, un fraude financiero, que es de materia administrativa, de materia civil, que no necesitaba cárcel de todas maneras, y aún así a Miriam la metieron a la cárcel. Antes sufrió tortura por gente que trabaja para la fiscalía, y hoy está aquí con nosotros a fondo para exigir justicia, por una parte, para exigir su justa reparación del daño, pero también para exhibir, y ya se han hecho algunas publicaciones al respecto, cómo las instituciones que deben garantizar el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y la valía de las personas, pues simplemente en el estado de Coahuila no funcionan, simplemente son de adorno y simplemente forman parte de un aparato para intentar demostrar que en Coahuila se hacen cosas que en realidad simplemente no suceden. Gracias, Miriam, por acompañarnos Pues esta noche. Sí. Y bueno, quisiera empezar como por ahí, ¿no? Tú fuiste víctima, insisto, de detención arbitraria. No es la primera vez que sucede. Estuvo el caso emblemático de Mónica Esparza y muchos casos más. Fuiste víctima también de golpes, de tortura, de violaciones por parte de elementos. Sí. ¿Qué estás exigiendo? ¿Por qué no te hacen caso? La cuestión es de que más que nada sufro ahorita lo que es la violencia institucional, en el sentido de que son las mismas autoridades las que te revictimizan. Autoridades y dependencias y funcionarios y servidores públicos que se supone que deberían de buscar una justicia pronta, de repararte el daño, no tanto económico, sino el acceso a la justicia, y más que nada que uno exige la misma rapidez cuando se trata de estar del otro lado, porque cuando se trató de perjudicarme, hubo tiempo un día antes de salir de vacaciones para tener agentes del Ministerio Público, para tener juez, para tener actuario, para tener una sala para una audiencia. Hubo todo. Yo más que nada es un grito desesperado por muchas compañeras, les llamo hermanas, que dejé en un centro penitenciario en busca de justicia y sobre todo de que las cosas cambien. Porque legalmente se supone que hay muchas dependencias que reciben una partida presupuestal de parte del gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, precisamente para poder solventar este tipo de situaciones. En mi caso, yo he estado como imputada, ahora estoy como víctima. Uno ya sabe qué hacer porque tiene el problema, pero no tienes cómo hacerlo. Entonces, mucha gente te dice, es que debes de acudir a las instancias de gobierno que se supone que están para defender a la mujer. Y vas, no sé, pues así que lo voy a nombrar, porque yo todo lo que digo lo sustento de manera legal con oficios que me expiden las propias dependencias, ya sea Instituto de la Mujer, lo que es el Centro de Empoderamiento, el Centro de Justicia, el DIF, todas esas dependencias en mi interior o en una persona como yo, después de todo lo que he vivido. Yo siempre digo que esas dependencias, los puestos están ocupados por gente que se prometió en campaña política, porque es imposible que una persona que se dice ser parte de un jurídico de una dependencia, tú esperes que te apoye cuando ni siquiera sabe lo que es un protocolo de Estambul. Entonces, en mi caso hay 2 protocolos de Estambul que avalan pues el daño psiquiátrico y psicológico.
el detrimento económico por el cual mi familia y yo vivimos, somos víctimas de esto a causa del gobierno. Y nadie te apoya, Alicia, o sea, es mentira. Yo me siento muy trastocada por todos los niveles de gobierno, sobre todo los estatales, porque quieres recurrir, pues primero por lo que dice uno, por la vía pacífica, lo que uno le llama la vía pacífica, por medio de llamadas, por medio de correos electrónicos, donde no tienes una respuesta. O sea, la Constitución, pues nada más es algo como que debería se supone que está creada para que a uno lo defiendan, pero no es cierto, porque nadie cumple con los términos legales que se establecen cuando se trata de defender los derechos o de garantizar la seguridad de una persona. Y es que la ley, insisto, por eso que en Coahuila se creó todo un marco jurídico como para dar a entender que se respetan los derechos humanos. Un marco jurídico que además fue de alguna manera ideado, o bueno, mucha incidencia fue de colectivos y demás, pero fue ideado y delineado por Rubén Moreira, un exgobernador que se especializó en derechos humanos porque Coahuila era un lugar en donde se violaban muchos derechos humanos, se siguen violando, y él de alguna manera se zafó de muchas instancias internacionales, ayudando a crear muchos marcos que después también se fueron formando durante el sexenio de Miguel Riquelme. Entonces tenemos una comisión ejecutiva de atención a víctimas, tenemos una fiscalía especializada en delitos contra la mujer, tenemos una comisión de búsqueda, tenemos un chorro de instituciones que en teoría son garantes de derechos humanos, pero no. Está el caso de Miriam y otros más. Sí, de antemano la primera instancia de dependencia que a mí me sepultó en mi caso es, y lo digo abiertamente, es la Comisión de Derechos Humanos local. Y te topas con mucha tristeza, yo veo con mucha tristeza el reflejo del apoyo que vamos a recibir en mi situación de vulnerabilidad. Cuando pasó todo, yo tenía, como asesor jurídico se me designó por parte de la comisión local a una licenciada, y ella dio por hecho todo lo que la gente del Ministerio Público, tanto de Fiscalía como de tribunales municipales, le dijeron de mi persona, que había obtenido todo en cuanto a mis derechos. O sea, ella lo dio por hecho, pero nunca realizó una investigación a fondo de si hubiera sido verdad. Y al salir de la cárcel, porque primero estuve indebidamente en resguardo domiciliario, y donde se me negó revisión médica por parte de las autoridades, a pesar de que hubo un juez de control que lo ordenó en 3 ocasiones, donde también sufrí muchísimas cosas en mi resguardo domiciliario. Resulta que al salir de prisión me topo con que ahora es la titular de la dependencia. Entonces, vas al municipio con la intención de no de pedir ayuda, porque ese es el principal problema con el que yo me he topado en las dependencias, que los funcionarios creen que uno va a pedirles un favor, y realmente no es un favor. Uno lo pide de favor por la educación que uno tiene, pero no es un favor, es una obligación, porque es un derecho. Y acudes, por ejemplo, a la presidencia municipal, a la Comisión de Derechos Humanos. Hablo, por ejemplo, del área de regidores, y lo primero que te preguntan es de qué bancada eres. Cuando yo en mi caso fui a buscar a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Cabildo, vas a Derechos Humanos abajo en presidencia y te topas con que era el que estaba en Derechos Humanos cuando ocurrió todo. ¿Y qué decir podemos? Es Miguel Urrutia. Miguel Ángel Urrutia. Que se lo acaban de quitar, acaban de cambiar la titularidad de Derechos Humanos en el municipio, pero él es quien desde el estado y desde el municipio, digamos, se hizo ciego. Doloso, omiso, o sea, aquí yo creo que el principal problema, y que tiene que llegar al Congreso, o sea, es un grito desesperado, es la manera en la que están legislando todas las personas que se deberían de abocar a brindarnos seguridad jurídica o política. Porque, por ejemplo, el gobernador, con todo respeto que se merece él, pero me merezco más yo, se jacta de que a la mujer nadie la toca, que él defiende a la mujer, que sus ideologías porque viene de una mujer, porque tiene hijas mujeres. Pero el freno es la autonomía de fiscalía, porque como fiscalía es autónoma, él no puede tener injerencia para poder imponer algo. Entonces, lo que él dice no cuadra con lo que hace. Y desde ahí, pues empieza el momento de confusión, de tristeza, de ansiedad, de que desde ahí sabes que no vas a tener un apoyo de quien se supone debe de velar por ti, porque pues para eso es el gobernador. Que para dar un poco de contexto y que se entienda un poco mejor, la fiscalía es la responsable de alguna manera de investigar y enviar hacia un juez a las personas que durante todo este tiempo detuvieron arbitrariamente y torturaron, y entre otras más cosas, a Miriam,
en un poblado lejano, allá en Nadadores, en camino a Piedras Negras, y luego después en Piedras Negras, y también aquí en la ciudad de Torreón. Miriam buscó al gobernador personalmente, por ahí les vamos a poner una fotografía, se le puso ahí al ladito para decirle, oigan, necesito que me ayude porque pues quiero que judicialicen a las personas que me hicieron tal cosa, mi reparación del daño. ¿Qué le dijo el gobernador? Que tenía todo mi apoyo. Con otras palabras me comentó que esas situaciones a él pues le molestaban, le generaban mucho coraje. Yo ese sábado me vine con mucha esperanza porque le dio instrucciones, o sea, en mi presencia le dio instrucciones al delegado de aquí de Fiscalía, el licenciado Carlos Rangel, que amablemente sí me entendió, me atendió, me escuchó y todo, pero me dijo que él no podía tener injerencia porque mis carpetas se encontraban en Contraloría Interna de Saltillo, ¿no? Aquí en Torreón. Y también le dio instrucciones al fiscal. Las instrucciones era que me atendiera personalmente. Al fiscal actual, Federico Fernando Montañez. Sí, porque yo tengo 8 oficios donde le he solicitado una audiencia que hasta la fecha no me ha respondido para cuándo. Le comentó el licenciado Carlos Rangel sí me atendió. Posteriormente, parcialmente los asistentes del gobernador y el fiscal me fueron bloqueando de WhatsApp. O sea, no hay un apoyo. Ayer acabo de sufrir un atentado en mi casa. El fiscal me ofreció su apoyo 24/7 a cualquier hora, en cualquier momento. Y no es cierto. He tenido aquí en Torreón, cuatro, pues yo le llamo atentados porque al llegar a la puerta de mi casa en horas de la madrugada, a gritonearme, a intimidarme, a querer abrir la puerta, pues no lo veo yo como una amenaza aislada o simple, sobre todo por lo que me llegan gritando. O sea, no es una persona que aleatoriamente iba pasando y no. O sea, es una represalia por esta lucha que yo tengo, porque yo me sigo sintiendo imputada, no me siento víctima. Y se lo he dicho muchas veces, se lo he referido muchas veces a la gente del Ministerio Público que lleva mis carpetas, al menos las de tortura, por el trato hostil, por la conducta dolosa y omisiva que ella tiene para el diligenciamiento de mis carpetas. Y hay 18 carpetas en Contraloría Interna de Saltillo por diversos delitos que me han ocasionado. Hay EPRAs, hay recomendaciones de derechos humanos, hay quejas de derechos humanos y no pasa nada. Y en estos momentos tengo conocimiento de que varios de mis agresores que están como imputados en varias carpetas ya fueron dados de baja, ya no son adscritos a fiscalía. Y eso ahorita es una situación que sí me genera cierto miedo por lo que he pasado, pero más que nada es un sentimiento de coraje, porque si tú como agente del Ministerio Público en una carpeta que va a cumplir 5 años, hablo de las de tortura nada más, no hiciste algo para poderle acreditar lo que me hicieron. O sea, ¿qué me espera ahorita que ya son civiles como yo? Que ya no tienen un cargo, o sea, que ya no... Y eso es lo que a mí más me duele, la omisión y la indolencia de parte del fiscal del Estado. O sea, además cometían, vamos a hablar como si fueran presuntos en el lenguaje de ellos, sí, pero cometen un presunto delito en contra de usted y lo que resuelve la autoridad es pues te doy de baja, pero no te sanciono, no te investigo, no te judicializo. No, nada. Se mantiene la impunidad, ¿no? Y entiendo, pues tú estuviste injustamente encarcelada. Seguramente conociste mucha gente que también estaba en una situación similar, ¿no? De hecho, la mayoría de mis compañeras estuvimos por los mismos agentes del Ministerio Público, por los mismos juzgados y por los mismos policías que fueron los aprensores y por las mismas situaciones. Fraude no es un delito que constitucionalmente amerite pena corporal y así lo manejan. En mi caso, cuando yo pude comprobar estando en resguardo domiciliario mi tortura, fraguaron todo. Y eso siempre lo hacen. Yo he conocido de 3 casos de compañeras. O sea, nadie puede decirme que no es verdad porque yo tengo, es decir, si le buscas a tal persona, lo que hicieron conmigo cuando comprobé mi tortura estando en resguardo domiciliario fue que se pusieron de acuerdo los policías que vigilaban mi resguardo, vaya, para decir que me escondí detrás de una puerta en mi casa al cambio de turno para hacerles el ofrecimiento de 50,000 pesos para darme la huida. Entonces, ahí sí hubo una audiencia de un día a otro para poder solicitar una orden de aprehensión para cargar la medida de arraigo a prisión. Tuve un proceso de 29 audiencias, de las cuales 25 fueron diferidas, porque esa es otra, está muy mal la impartición de justicia. Es un círculo vicioso corrompido que existe en el estado de Coahuila. Y lo puedo hablar de las dos partes, del lado de imputada como el del lado de víctima. Como el del lado de la imputada, para la sociedad y para todo el mundo, uno es lo que un agente del Ministerio Público dice, por el simple hecho de decirlo. Y no todos los casos son así. Hablo como, por ejemplo, del mío. Yo llegué a un juicio oral en una sentencia absolutoria
porque no hubo los elementos para poder acreditar. De entrada no era un delito que ameritara que ella estuviera en esa situación, pero fue algo así muy doloroso. He recibido pues un tipo de represalias por parte de funcionarios que nada más por pedir el favor, por la molestia de haber obtenido yo mi sentencia absolutoria. Ahorita hay carpetas en la Fiscalía de Anticorrupción en Saltillo, donde el licenciado Miguel Felipe Mediayub sigue consintiendo que los jueces de control hagan y deshagan a su antojo. Que hoy Miguel Sí. Mediayub, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, es también candidato a seguir en esa posición para la elección judicial. Pues estaría bueno que hablar de este caso, desde el Poder Judicial y desde la Fiscalía, que son como dependencias paralelas, pero que no dependen la una de la otra. Pues por eso, con el anterior fiscal Gerardo Márquez, por eso Coahuila es el tercer lugar a nivel nacional con carpetas rezagadas. Son 180,000 carpetas de investigación que no han cerrado. 180,000 en un estado de 3 millones de habitantes. Es una locura. Yo me sentí muy intimidada por el licenciado Márquez de Vara en una ocasión que tuve la oportunidad de plantear con él mi situación hace 3 años. Y pues yo le he dado un voto de confianza al actual fiscal, que hasta el momento no ha tenido el interés o el apoyo para mi persona. No digo ayudar porque yo no le estoy pidiendo ayuda, yo simplemente le estoy pidiendo que de eso que se jacta en las redes de que Coahuila es el tercer estado de bajas tasas de violencia, o sea, no es cierto. A mí me golpearon, me metieron una botella en la boca, me tumbaron 5 dientes, me quebraron la clavícula, perdí el oído derecho. Hubo omisiones por parte del juez, por las cuales yo perdí 5 piezas en lugar de 2 de dientes. Fui violada por 4 policías en mi traslado a la ciudad de Pederneiras. Y aquí lo triste es que todo está documentado en carpetas que son tus propias diligencias. O sea, no hay un oficio que diga es externo a fiscalía. Sí, y no las hiciste, No. tú no hiciste las carpetas, No. eso te eran ellos. Y tuve la oportunidad de ver algunas. Si, por ejemplo, le ponen mal las fechas, o sea, está todo mal integrado, como que lo van haciendo al vapor, como para justificar detenciones, justificar arraigos, justificar muchas decisiones, que finalmente le cayeron un juez con cierto criterio y terminó absolviéndolo a usted, es decir, declarándola inocente y regresarse a su casa. Sí. Pues regresarme fue literal, porque al obtener mi sentencia absolutoria, tuve una amenaza muy, muy latente, que sí se consumó, porque, como le comento, para eso hay una carpeta ahorita por cohecho, donde estamos a la espera de una audiencia intermedia por una extorsión o un cohecho cometido por funcionarios del juzgado de primera instancia aquí en Torreón. Y se ve en Saltillo por lo mismo, por el conflicto de interés que existe aquí en Torreón. Y también visibilizar cómo entre todo un aparato, todo un sistema, se construye como un escudo para proteger a todos a costa de la víctima. Sí. En este caso es Miriam. Hay muchas víctimas de detenciones arbitrarias, de torturas, de muchas cosas en el estado y que por culpa de este manto de impunidad, pues se quedan más allá de como víctimas, incluso hasta victimizados, criminalizados, perdón. Sí, la cuestión es la violencia institucional que existe ahorita para las víctimas, sea hombre o mujer. Yo creo que eso ya no tiene una separación de género. En mi caso, o sea, por simple derecho, como ciudadano, tienes derecho a recibir una atención psiquiátrica, médica, psicológica, tratamiento, pues que le llaman controlado. Y cuando el agente del Ministerio Público pudo constatar por medio de servicios periciales que yo tenía un daño pues severo, decidió quitarme las 2 atenciones. Ahorita que se supone que es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que sería la que debería por derecho poder ofrecerme apoyo para el traslado, para revisión de carpetas, para el medicamento, para todo. Me quitó todo el tipo de apoyo. Tengo una queja ahorita en contra de ellos en la Comisión de Derechos Humanos y eso como víctima duele, porque se supone que ellos son los que deberían de estar velando por defenderme, no estando en contra mía. ¿Hay una recomendación ya hecha Sí. de tu caso? Sí, hay 4 recomendaciones de derechos humanos, hay 3 CEPRAS en Contraloría Interna. Ese también es mi dolor, o sea, porque lo que es un delito, Fiscalía forzosamente lo quiere tratar como una carpeta administrativa, a lo que le llaman que es un expediente de procedimiento administrativo. O sea, todo forzosamente lo quieren ver de manera interna. La cuestión es la rapidez o la agilidad con la que, dependiendo sus intereses, pueden integrar o no una carpeta de investigación. Mi dolor es porque habla mucho el gobernador de los delitos de género,
de defender a la mujer. Hago mucho hincapié en Es eso. una secretaría de Sí, de hecho, creo una secretaría de las mujeres. Su propia madre es la titular o la representante del DIF estatal. Entonces, no, para una mente como la mía no puede concebir lo que él dice. No sé si él está mal en sus ideales o no delimita a la perfección sus facultades, o está mal la persona que le hace su publicidad. Porque si una persona como yo escucha lo que él dice, pues dices, él me va a apoyar. Y a lo mejor él tiene la idea, pero pues ya sabe bien, es como disfrazar las cosas. Él sabe bien que va a dar una instrucción, pero ya tiene una instrucción, vaya, de no hacer caso, como en lo que pasó conmigo. Sí, como el que te canses, ¿no? O sea, Sí. Esas batallas son muy frecuentes en materia de acceso a la justicia, hasta en materia de transparencia, también cuando pides cosas, te dicen que no y que no hasta que te cansas y dejas de pedir las cosas. Es como una conducta muy frecuente. Quiero que le cuentes a la gente nada más que es un detalle creo muy importante. Cuando estuviste internada en el Cerezo de Piedras Negras, Sí. te pusiste a escribir. Sí, eso fue algo que me afectó demasiado. Hay una editorial que se llama, bueno, es una editorial carcelaria que se llama FEMAC. Hubo un concurso en julio del 2021, donde si ustedes buscan FEMAC o en una biblioteca, hay un tiraje de libros, donde son vivencias de cada una de las, porque también eso es un detalle muy grande, hasta dónde vulneran la integridad psicológica de una persona. Dentro de un centro penitenciario ya no tienes nombre, te llamas PPL. O sea, desde ahí violas la tal llamada presunción de inocencia. Porque si no estás sentenciada, ¿por qué te llama PPL? Empezando por ahí. Entonces, en ese sentido hubo un concurso donde tú podías escribir una vivencia basada en alguna situación personal o en lo que tú estuvieras viviendo. Yo realicé un libro, se llamaba Ángeles entre los demonios, que haces la firma de los derechos de autor. Mi libro ganó en ese entonces. Se compite con todos los centros penitenciarios femeniles del país, federales y estatales. Mi libro ganó, a la fecha no supe dónde quedaron, ni los ejemplares que se sacaron, publicaron más bien. El premio. Ni el premio. Y pues yo creo que ahorita ya el premio económico sale sobrando simplemente el hecho de lo que fue mi vivencia, el poder dar a conocer mi vivencia estando allá adentro. Eso fue lo que a mí también me duele. Y pues siendo un OPPL a nadie le importa. Y habías hablado, tenías un nombre alternativo para ese libro, ¿no? Sí, Ángeles entre el infierno. Y había otro nombre que te 77 pasos. Sí. Le puedes explicar a la gente. Lo que pasa es que en un centro penitenciario, y la gente no lo sabe, en un centro penitenciario son 77 pasos para llegar de tu módulo donde estás interna, donde está tu celda, que nosotros normalmente le llamábamos casa. Son 77 pasos para llegar al baño, o del baño al dormitorio son 77 pasos. De la maquila hacia la dirección son 77 pasos. Y está en círculo. O sea, aparentemente por cuestión psicológica, es en círculo. Y pues se vivieron muchas cosas porque volvemos a lo mismo, todo el mundo conoce lo que pasó en el 2010 en el penal varonil, que estaba continuo en nosotros. Son muchas vivencias y desgraciadamente para la sociedad, para los funcionarios, para los gobernantes, nos tienen en el olvido, tanto adentro como afuera. Yo sin temor a equivocarme sigo pensando que me sentía más en libertad estando adentro que estando aquí afuera, porque lo difícil no es salir, lo difícil es estar en libertad, porque si al principio yo me volví víctima de mi familia, del escarnio público, al salir es peor todavía. O sea, para mí es incomprensible a mi edad que mejor dentro de un penal haya habido, pues ahora sí que una parte del sector de la sociedad que me importara nuestra salud psicológica más que nada que económica, nos ofreció trabajo. Hubo una maquila, o espero que todavía esté para las muchachas, que se llamaba Girsa, y ya nos daban trabajo. Y sales aquí afuera y no puedes tener trabajo. Yo que salí absuelta, no quiero pensar en una compañera que salga con antecedentes penales. ¿Y ya te dan tu carta de mano? No, la CEAP no me la entregó. Tengo mi sentencia absolutoria por parte del juzgado de primera instancia, tengo mi sentencia absolutoria por derechos humanos y la que me entrega Fiscalía. Pero CEAP no me da ningún tipo de apoyo. En tortura no existen colectivos, yo no tengo beca, no recibo despensa, no recibo apoyo económico. Mis hijos que son víctimas colaterales, al contrario, o sea, creo que han sido más víctimas que ni yo, en el sentido de todo lo que les ha tocado pasar. Y pues más que nada yo hago un llamado a todas las personas que a veces escuchan que una persona hizo esto y ya por eso le estigmatizas. Hay muchas cosas detrás de una verdad tan relativa como esa, porque en mi caso a mí me pusieron como lo peor.
De hecho, conmigo se violó mi presunción de inocencia desde el principio porque fui expuesta en redes y en medios por los mismos policías que me detuvieron arbitrariamente y viralizaron fotografías mías. También ahí la ley no me ha amparado. El centro de ponderamiento no protege a la mujer, protegerá a unas cuantas o callará a algunas cuantas con algún tipo de apoyo o de dádiva, pero no apoya a la mujer. Aquí en Coahuila la ley Olimpia es inexistente. En mi caso hubo fotografías que se viralizaron de contenido sexual por tomarme fotos sin mi consentimiento desnuda, además de haber exhibido en medios de comunicación sin la cintilla en los ojos Ajá. y sin una orden de aprehensión. Sé que sí lo digo para contextualizar y antes de irnos, en un noticiero muy famoso de la localidad Medio local. de Gallo Peleonero le dicen, pues sacaron en aquellos años a Miriam casi tachándola de culpable por un delito que no cometió y ni siquiera tuvieron el cuidado de cubrirle la cara. Esto provocó, al tener tanta audiencia este programa, pues que estigmatizaran a Miriam, Sí, propia familia, amigos, conocidos y demás. Y bueno, ahí continuó el calvario. Entonces, si por ahí nos están viendo, sobre todo ellos, allá en el Canal 9, pues lo que corresponde de su lado es dar un derecho a réplica, ¿no? Sí. A final de cuentas. Estaría muy bien porque sería interesante saber cómo Ahí o en donde sea. Sí, sería interesante saber Canal 6, ya no es 9, Canal 6. cómo le hace para obtener ese tipo de fotografías o de información. Sí, bueno, De eso primera mano. se filtran definitivamente. Y nada más para cerrar, ¿qué le estás pidiendo particularmente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y al aparato de justicia de Coahuila? Tú, Miriam, víctima y acusada absuelta, ¿qué le estás pidiendo a ellos? Al legislador, al gobernador, empatía y un poco más de congruencia en lo que dice, por los compromisos que hace o que a una víctima le hace creer que se van a llevar a cabo. O sea, si no depende de él, si no está dentro de sus facultades, que no se comprometa. Al fiscal, que tenga más seriedad y más compromiso en los ofrecimientos que hace. Y que cuando le dé una cita a una persona, la cumpla. O también que pues sí, que te avise con tiempo de que no va a poder. Porque obviamente, desgraciadamente, cuando a mí me dicen carga de trabajo, me da tristeza porque eso quiere decir que somos muchas personas en mi situación. Eso es lo que le pido. Y al licenciado Miguel Felipe Meriayub, que si conoce la vergüenza, renuncie. Que le deje el cargo a alguien. Digo, no puedo apelar a que jurídicamente no esté preparado. Quizás sí está preparado jurídicamente, pero humanamente no. Humanamente no, y lo vive desde el momento en que llegas al tribunal de la presidencia donde él está. O sea, no. Desde la persona que te contesta el teléfono, que es su asistente, desde ahí, eso te habla del apoyo que vas a recibir de él. Y se la pasa de gira con el gobernador, con el que hay separación de poderes, se supone. Nada más, digo, no vamos a mencionar nombres ni nada. Y también esta exigencia de justicia, obviamente se está exigiendo una reparación integral del daño. Sí. Se está exigiendo una judicialización en contra de las personas que agredieron a Miriam y que colateralmente también agredieron a su familia. Y para que sea una idea, son 21 agentes de la Policía de Investigación Criminal y 6 agentes del Ministerio Público, además de un juez de control. Las personas que sistemáticamente durante los últimos 5 años le han hecho daño a Miriam. Miriam ha reunido todas las pruebas documentales, carpetas que los mismos ministerios públicos han integrado. Entonces, lo único que le prometió el fiscal fue una audiencia. Se lo prometió en frente del gobernador, en frente de su jefe, que es su jefe desde que era alcalde de Saltillo. O sea, ni siquiera es nuevo. Entonces, lo único que está pidiendo fiscal Federico Fernández es atienda a una persona. Usted como servidor público tiene la obligación de atender a las personas que demandan de su trabajo, no de su ayuda. Sí, solamente es su trabajo, porque yo ayuda no pido. Pido nada más lo justo, que hagan lo que tienen que hacer. A lo mejor el gobernador no puede dar órdenes por aquella la autonomía, vuelvo a lo mismo. Pero el fiscal, pues, de ellos depende. Puede tomar la iniciativa. Se nos acabó el tiempo. Miriam, gracias por estar aquí, dando seguimiento a tu caso y todos aquellos casos que tengan que ver con estas violencias sistemáticas, violencias en contra del Estado, en contra de los ciudadanos, porque además, si cometemos un delito, lo que procede es que te detengan y llegues enterito a la cárcel o al juzgado o a donde sea, a ver si eres inocente o no. No que pasen muchas cosas en el trayecto, que es lo que continuamente está sucediendo aquí en la entidad y no es nuevo, ya tiene de muchos años. Gracias, Miriam, por estar. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes por seguir este fondo y nos estaremos viendo la semana próxima.